y los cutervinos lo saben porque se empezó el diseño del expediente técnico en un terreno junto a un cementerio, hecho que tuvo serios problemas sociales. Igual el hospital de Jaén colapsado, los estadios de Héroe de San Ramón de Cajamarca y Jaén en serios problemas, que este próximo mes debe estar entregándose a toda la comunidad y especialmente a los deportistas y a los clubes. Encontramos 42 proyectos en arbitraje, empresas que ganaron licitaciones y que tienen más abogados que ingenieros, y que lo primero que hacen es generarle problemas al gobierno y al Estado con la ambición de ganarle los arbitrajes, y ahí están en juego 20 millones de soles en controversia. El gobierno regional viene defendiendo firmemente los intereses de la región. 2.495 juicios desde el 2006 al 2010. Unidades formuladoras del sector agricultura y las sedes subregionales inoperativas. Profesionales, ingenieros que no tenían tareas que desarrollar. Y aquí, la gran desgracia de Cajamarca, sometidos a ALAC, a esa ONG de Yanacocha, que le ponía la agenda al gobierno regional, que le decía qué tiene que hacer, que le decía cómo tiene que reformarse, y que licitaba y hacía como quería, a quien quería le entregaba los estudios de preinversión, de factibilidad y expediente técnico, lo cual con ello se perdieron más de 30 millones de soles porque oportunamente no se concluyó con los expedientes técnicos de los hospitales de San Ignacio, Jaén, Cutervo, Bambamarca y Cajabamba. Igual con la carretera Cajabamba-Liuchubamba, la carretera La Pacha, Chimbampión, límite con Amazonas, Cutervo, Sócota, San Andrés, y la carretera desde Santa Cruz hasta lo que es el Empalme. En este escenario de problemas ingresamos al gobierno, todavía con el gobierno de García, en los primeros 6 meses. Ya encontramos el problema de la economía mundial, una economía mundial en crisis. Lo que pasa en Grecia, en España, en Alemania, lo que pasa con el sistema financiero, la desaceleración de los países como China, India, Brasil, que van desacelerando su crecimiento, y también el problema de las cuentas fiscales de los países industrializados, el cambio climático global, son problemas del mundo que comienzan a tener impactos en la economía nacional, una economía nacional que vive de las remesas de quienes viven en el extranjero, aquellos que tienen familia en el extranjero y hoy en el Perú han perdido el trabajo o están en sobrevivencia y no enviarán los recursos que antes enviaban y que de una u otra manera contribuía a la economía nacional. Estos son los problemas del entorno internacional, y con un gobierno como del partido aprista que comenzaba a retraer y a congelar las inversiones, que lo veremos más adelante. En el plano nacional ya enfrentamos la primera y la segunda vuelta y todos conocen qué posición tomamos. Y el gobierno nacional actual ha señalado, de acuerdo al Banco Central de Reserva, que el crecimiento económico estará entre el 6% o el 6.5%. Ese crecimiento muchos podemos creer que es fantástico, y según los especialistas de economía nos señalaban que el país puede crecer 6, 7 o más y no tendría mayor impacto en la economía mundial porque es ínfima nuestro protagonismo, y que también se debe a las grandes necesidades que tenemos de grandes proyectos de inversión. En el entorno nacional, el gobierno ha señalado que este crecimiento solo se mantendrá si la economía mundial no sigue su recaída, si es que se mantiene el crecimiento de los países emergentes que nos compran materias primas, y que la inversión privada siga de su dinamismo en los proyectos que ha anunciado el actual presidente. Asimismo, ha señalado sus lineamientos de política económica, como ya hemos escuchado en los mensajes tanto del Premier como el presidente. Para nosotros, esta forma de visualizar la política nacional nos muestra que el gobierno actual está todavía jugando a mantener el modelo económico neoliberal primario exportador, siendo consciente que este no produce desarrollo sostenible, ni equidad social, ni modernización del aparato productivo,
ni tampoco genera puestos de trabajo dignos. El modelo limita la descentralización, limita luchar o descentralizar las funciones de los gobiernos regionales, que se han transferido más de 4.342 funciones, pero no se han transferido presupuestos, se han transferido personal, pero no presupuesto para su programa, para su actuación. Pese al incremento del crecimiento económico, no se siente la verdadera descentralización, como por ejemplo los gobiernos regionales no pueden imponer tributos en nuestras regiones. Si el gobierno actual mantiene estos pilares, notamos aún el centralismo. Miren ustedes el presupuesto del año fiscal 2012. El gobierno nacional va a concentrar el 68% del presupuesto nacional de la República. Los gobiernos regionales el 15%. Los gobiernos locales el 17%. Todavía es un presupuesto altamente centralista. Y este año 2012 el presupuesto regional de Cajamarca recibirá 838 millones, que es el 1% del presupuesto nacional de la República, para el 5% de la población del país. Y recibiremos 10% menos de lo que recibimos el año 2011. Y nuestra realidad cruda sigue pendiente, nuestra agenda social sigue pendiente. Enfrentarla requiere de la unidad de todos. Tenemos un serio problema todavía en el agua. La población urbana, de cada 100 familias, 89 tienen agua en las zonas urbanas, pero en la zona rural solo 40 familias tienen agua. En desagüe, el 83% tienen desagüe y solo el 10% en el centro poblado, en el caserío, tiene desagüe. Y el alumbrado eléctrico en las ciudades casi tenemos el 98%, pero en la zona rural solo llegamos al 58%, más del 40% que nos falta atender en las zonas rurales con el alumbrado público eléctrico. La educación, solo de cada 100 niños, 17 entienden lo que leen, comprenden lo que leen. Y en lógico matemático, de cada 100, solo 16 niños. Seguimos estando en los últimos lugares. Y una tasa de analfabetismo todavía de 15%. Todavía de cada 100 cajamarquinos, 15 son analfabetos. Por eso es que hay una dura lucha y una exigencia que el gobierno nacional certifique, haga una certificación internacional, porque se ha dicho al mundo que el Perú es libre de analfabetismo. Y este es un tema a sincerar. Las cifras de la vergüenza: 40% de la nutrición crónica, mortalidad materna, tasa de mortalidad infantil, 24 por cada 1000 nacidos vivos. Aparece aquí una cifra importante, que tenemos una esperanza de vida de 71.9 años o 72 años. Sin embargo, no se ha generado los espacios, los ambientes, los programas para atender a los hermanos de la tercera edad, a los ancianos, o el futuro de nosotros mismos. Los problemas graves todavía de vías de comunicación. Solo 28 kilómetros de carretera asfaltada tenemos a nivel regional, de los 951. 9.000 kilómetros de caminos rurales que todavía necesitan ser atendidos y que necesitamos articular la visión nacional, departamental o regional y local de los alcaldes para juntos intervenir la interconexión vial de la región, de la macrorregión del norte y oriente del Perú. En la infraestructura económica, la población económicamente activa regional del 55.8%, un PBI regional de 11.000 millones, que es el 2.5% del PBI nacional, 31.000 empresas en la región y una superficie agrícola importante, pero bajo riego solo 123.000 hectáreas. Y bajo riego tecnificado solo 16.000 hectáreas. Con riego tradicional 106.000 hectáreas. Todavía tenemos una importante superficie no agrícola de pastos naturales, de montes y bosques y otras clases que necesitarían y necesitan ser atendidas. Este es el panorama de lo que hemos encontrado.
Para nosotros el asumir al gobierno no ha sido llegar a despotricar de nadie, sino elevar la política a un debate serio, programático, que fortalezca la conciencia ciudadana y convierta a los partidos en verdaderos entes de ejercicio ciudadano. ¿Qué estamos haciendo en el eje institucional? Los gobiernos trascienden las elecciones. Los gobiernos no llegan para medir sus resultados en 3 o 4 o 5 años. Los gobiernos llegan para programar proyectos de 5, de 4, de 10, de 15, de 50 y de 100 años. Si no, vean el proyecto Olmos Tinajones, 100 años para conseguirlo y todavía en proyección. Seguramente la represa Chonta y otros grandes proyectos nos llevarán años. De ahí que consensuamos 15 políticas públicas, 100 estrategias del gobierno regional 2011-2014. Y no se descubre la pólvora. Los políticos no llegan para vanagloriarse que descubren la pólvora. Hay caminos recorridos por la humanidad, correctos, erróneos, frustrados, fracasados, acertados, pero con rumbo, para que la política sea decente. Se ha continuado el proceso de zonificación, pero se lo ha posesionado. Personalmente hemos ido a los pueblos a explicarle qué significa este gran proceso de la zonificación ecológica y económica, el ordenamiento del territorio. Lamentablemente, la clase claudicante dominante de 180 años nunca tuvo visión de país, visión de desarrollo, visión de Estado. Por eso lo regaló al país antes de saber para qué debe ser su territorio, para qué actividades productivas. Se ha iniciado todo un trabajo con la cooperación internacional para poder captar 25 millones de soles y ser invertidos por organismos no gubernamentales en la región. Hemos tomado la fuerza con el Plan Binacional Perú-Ecuador y este 17 de noviembre tendremos un encuentro entre el presidente Humala de Perú y el presidente Correa de Ecuador en Jaén.